acompaña aquí el doctor Hugo Plata. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, doc. La verdad, a mí me encantaría empezar justo con la diferencia, porque lo solemos confundir, ¿no? Sobrepeso y obesidad, y no son las mismas cosas. No, digo, de hecho, el sobrepeso es una etapa previa a la obesidad. Okay. Se hace la clasificación para identificar el proceso de acumulación de grasa hasta llegar a la etapa mórbida, ya que es de obesidad avanzada, ¿sí? Que ya es una acumulación excesiva. Y se establece una medición que se llama el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y estatura al cuadrado. Esa lo podemos calcular cada quien en nuestra casa, es muy sencillo, es dividir el peso total entre el factor que resulte de multiplicar la estatura al cuadrado. O sea, estatura por estatura nos da un factor. ¿Sí? Y el peso lo dividimos entre ese factor y nos va a dar un porcentaje. Este porcentaje se supone que para tener un peso ideal debes de estar cuando mucho en el 25% de índice de masa corporal. ¿Sí? Del 25 al 29.9% se llama sobrepeso. Y del 30% en adelante, obesidad en sus diferentes grados. Claro. Grado 1, 2, 3 y obesidad mórbida, que ya es cuando tenemos más del 45% de índice de masa corporal. ¿Este índice de masa corporal significa es la grasa que tenemos en el cuerpo? Sí, se refiere a la grasa, es una relación peso-estatura. ¿Sí? Y se supone que cuando vamos aumentando el índice de masa corporal es para acumulación de grasa. Y esto es la obesidad, ¿no? O sea que la obesidad mórbida, perdón, nada más, sería que más del 45% de nuestro cuerpo es grasa. Sí, hasta más del 50% es grasa, siendo que lo máximo debe ser 25% para un peso normal. Ahora, el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Es algo realmente alarmante, sí, porque a nivel mundial ocupamos de los primeros lugares en obesidad, tanto infantil como del adulto. Entonces sí es preocupante, ¿verdad? Doc, muchas veces también justificamos como yo no estoy obeso, yo nada más estoy llenito, o soy de huesos anchos, o nada más es la panza, o nada más son las piernas, pero ¿existen diferentes tipos de obesidad o todo se concentra como en general en el cuerpo? No, hay una obesidad que se llama central, que es la que más se relaciona con problemas metabólicos como diabetes mellitus, y también obesidad periférica, que la concentración de la grasa es más en extremidades, etc. La más frecuente es la central, y esto por eso se asocia mucho con la incidencia o la prevalencia de diabetes en nuestra población. Hay una relación directa entre la manifestación de la diabetes y la obesidad, la acumulación de grasa. Porque hay una explicación fisiológica. Las células de grasa se hacen resistentes a la acción de la insulina, que es la hormona que se encarga de meter el azúcar a la célula. Entonces, pero la célula de grasa es muy resistente. Entonces esto hace que el páncreas esté produciendo constantemente mayores cantidades de insulina hasta que llega el momento en que ya cae en diabetes, ¿no? Que es una insuficiencia en la producción de la misma. Claro, doctor, pero bueno, además de la diabetes y de la obesidad propia, que bueno, independientemente de que no se ve bien, generalmente lo tomamos como, bueno, es que está un poquito pasadito de peso, ¿no? Lo que decían es de hueso ancho, pero ¿qué otras afecciones a la salud provoca la obesidad? ¿Por qué es tan grave? Bueno, porque lo vemos nada más como una cuestión estética a veces. La verdad es que ese es como que la primera manifestación ante la gente y ante uno mismo, ¿no? Estoy subiendo de peso, me veo mal, pero ese no es el problema grave. El problema grave es precisamente la implicación de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad vascular cerebral y enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio. Es mucho más frecuente en el obeso. Todos estos padecimientos que los que no. Problemas articulares, por ejemplo, ¿sí? Problemas de rodillas, desgaste de las articulaciones, también tiene mucho que ver. Problemas pulmonares. ¿Sí? El paciente obeso ya de grado 2, 3, ya es el paciente que ronca muchísimo, que tiene apnea del sueño, y obviamente la apnea del sueño se relaciona con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, como infarto al miocardio. Entonces no nada más es una cuestión de tipo estética, sino es finalmente de salud, ¿verdad? Oiga, doctor, y a lo mejor esta pregunta va a ser bastante obvia, pero me gustaría que nos la expresara. ¿Cómo entonces podemos evitar llegar a un sobrepeso, a una obesidad? Pues desde siendo niños, desde temprana edad. Lo que pasa es que ese es el punto importante. El origen de la obesidad en nuestro país, y yo creo que en muchas partes del mundo, tiene que ver en el cómo nos enseñan a comer.
La alimentación del mexicano, por excelencia, está rica en grasas, ¿sí? Ok. La verdad es que si revisamos lo que nos daban de comer de niños nuestros papás, pues mucho tiene que ver con la grasa. Y luego con la llegada de los alimentos industrializados, la comida rápida, ¿no? De Estados Unidos, etcétera, las pizzas, todo eso está lleno de grasas y de carbohidratos en exceso. Cuando tenemos una ingesta excesiva de carbohidratos o de grasas, se acumulan en el hígado y se vuelven grasa de reserva. Entonces se vuelven ya tejido adiposo. ¿Sí? El problema está cuando la obesidad empieza antes de la pubertad, es a través de la formación de una gran cantidad de células de grasa. ¿Sí? Cuando la obesidad es después de la pubertad, las que ya tenemos crecen y aumenta de tamaño. Entonces es mucho más fácil el control de la obesidad del paciente A temprana edad. postpuberal que del prepuberal. ¿sí? Claro. Es mucho más difícil. Cuando nosotros estemos en la consulta al paciente, le decimos, ¿desde cuándo sientes que eres gordito? Porque hay que decirlo como... Claro. No, pues desde que antes de la mujer, por ejemplo, que empezara mis periodos menstruales. Mucho más difícil va a ser el abordaje porque implica el tratar de desaparecer células de grasa o hacerlas más pequeñas. Doctor, ¿sí? y hablando de las mujeres, ¿por Sí. qué de repente es más complicado el bajar de peso siendo mujer o porque es más fácil la acumulación de grasa siendo mujer? Tocas un punto muy importante. Después de los 40, 45 años, viene un declive hormonal que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Entonces, efectivamente, la mujer que se acerca a la menopausia tiene un problema de acumulación mayor de grasa. Y es más difícil el controlar este problema porque hay que controlar el problema hormonal. Entonces, sí, es un tema importantísimo que creo que vale la pena que después abordemos esto en otra de nuestras pláticas, sí. ¿sí? Para más adelante. Es muy, muy importante. Claro que sí, doctor. Pues bueno, yo me voy a ir mañana al gimnasio con Cintia, ¿verdad? Hay que poner mucha atención, por supuesto, en este tema que nos trajo el doctor, que no es lo mismo sobrepeso que obesidad, pero sobre todo hay que cuidarnos y cuidar a nuestros niños desde que son niños con los hábitos alimenticios. Doctor Hugo Plata, como siempre, muchísimas Muchas gracias. gracias.